Hola, buenos días, que Dios les bendiga y que tengan un bendecido día martes. El día de hoy vamos a compartir una perla de la palabra que tiene que ver con nuestro enfoque, en donde tenemos nuestra mirada. Para ello vamos a comenzar con dos palabras en el hebreo. Una es la palabra shamayim y la otra es la palabra aretz. La palabra shamayim se refiere a cielos y la palabra aretz se refiere a tierra. Cuando en el hebreo una palabra termina en im, significa que es plural, no singular. De tal manera que la palabra que en la Biblia se usa para cielo es una palabra hebrea. No es cielo, sino cielos. Y no es solo una cuestión de palabras, sino también lo que las palabras representan. Lo que es terrenal, aretz, es singular, es limitado, pertenece al ámbito físico, es lo finito, lo limitado. Y recordemos que la palabra de Dios nos dice que lo que nosotros vemos, lo que nosotros entendemos, lo que nosotros caminamos, nuestros caminos y los caminos de Dios son totalmente diferentes. Los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Lo del cielo es mucho más alto que lo terrenal. Nunca podrá, y por lo mismo, usted y yo no fuimos creados solo para la vida terrenal. Usted y yo principalmente fuimos creados para la vida eterna. La mayor parte de nuestra vida será la vida eterna. De tal manera que lo terrenal nunca podrá llenarnos o hacernos sentir completos. Una vida enfocada en lo físico, entonces, va a ser una vida llena de limitaciones, pero las cosas del cielo son infinitas, son ilimitadas, como nos lo enseña Isaías 55, versículo del 8 al 9. Solamente lo que es espiritual, lo infinito, puede llenar el corazón. Nosotros fuimos creados para lo infinito, no fuimos creados para lo terrenal. Nuestra vida no es temporal, nuestra vida es una vida eterna. No podemos escapar del ámbito terrenal, pero no tenemos que vivir la vida en el ámbito de lo terrenal. La palabra de Dios nos enseña muy claramente que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En Juan 17:6 y en Juan 17:11, sino que somos extranjeros y peregrinos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, Hebreos 11:13. Aparte de ello, también somos embajadores. Segunda de Corintios 5:20. Entonces, como somos extranjeros y peregrinos y como somos embajadores, estamos de paso en este mundo, nuestro equipaje debería ser un equipaje ligero, un equipaje sobrio, un equipaje que implique solamente lo necesario, como nos lo enseña la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Por qué razón? Porque la falta de sobriedad es una puerta para que el diablo nos engañe, nos robe, nos destruya, nos mate esa vida plena, esa vida eterna, esa vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. De tal manera que debemos aprender a manejar las cosas terrenales, pero no tienen por qué llenar nuestro corazón. Y la palabra nos advierte de eso en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice la palabra claramente que no amemos las cosas del mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El problema, este pasaje nos está indicando que el problema está en dónde ponemos nosotros nuestra mente, en dónde ponemos nosotros nuestro enfoque, hacia dónde está caminando nuestra vida. La palabra nos habla de los deseos de la carne, que es la búsqueda del placer, los deseos de los ojos, que es la búsqueda de lo material, del materialismo, de la codicia, de la avaricia y de la vanagloria de la vida, el orgullo, la arrogancia, la jactancia, etcétera. Todas esas cosas están en nuestra mente y esas son las cosas que nos enfocan en lo terrenal, donde no deberíamos estar enfocados. Deberíamos estar enfocados en lo eterno, porque nuestra vida
es eterna. Y los deseos de los deseos de la carne se refieren a la autocomplacencia, los deseos de los ojos se refieren a la autogratificación y la vanagloria de la vida se refiere a la autoexaltación. Para una vida bendecida, para una vida plena, necesitamos fijar nuestro corazón en aquello que es celestial. Recordemos que nosotros somos espirituales, vivimos en la tierra, pero no estamos en la tierra. No, vivimos en la tierra, pero no debemos aferrarnos a las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra son temporales y aquí se quedan. La mayor parte de nuestra vida, lo vuelvo a repetir, está en lo eterno, en la eternidad. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que poner nuestra mirada, comenzando por dónde vamos a pasar la eternidad, si la vamos a pasar en condenación o la vamos a pasar con vida eterna. Y esto nos lleva a que el primer paso que necesitamos dar es el paso de la salvación, el paso de reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que no se pierde es aquel que ha pedido perdón por sus pecados, ha sido perdonado por el Señor y además tiene vida eterna. Ahí comienza el poner nuestra mirada en las cosas eternas. Pero además, la palabra en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3 nos dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto implica que busquemos hacer tesoros en el cielo, como dice Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. ¿Y cómo hacemos tesoros en el cielo? Mediante una vida en amor, en obediencia a la palabra de Dios, haciendo todas las cosas para la gloria de Dios. Y eso ya equivale a hacer recompensas en el cielo, como nos enseña 1 Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 15. Y hacer galardones también para el cielo, hacer coronas en el cielo. En el cielo tenemos preparados tesoros, galardones, recompensas y coronas. Hacia eso debemos tender y la Biblia nos enseña cómo ir haciendo esas cosas y es cómo ir adquiriendo esas cosas y poniéndolas en el cielo. Es a través de una vida de obediencia al Señor, a través de hacer todas las cosas para la gloria de Dios, a través de hacer todo por fe y la fe obra por el amor y también viviendo una vida dándonos en todos los aspectos de nuestra vida para Dios y para los demás. Llenar en general es llenar nuestra vida de lo que es espiritual, porque lo espiritual es del cielo y el cielo es Shamayim, no tiene límites, no tiene limitaciones, no hay escasez, y un corazón lleno de aquello que es espiritual, de lo que es celestial, se vuelve infinito. Así que la invitación el día de hoy es a que pongamos nuestro enfoque, nuestra mirada, más que en las cosas terrenales, en las cosas del cielo, en las cosas espirituales, más que en lo material, en lo espiritual. Que nuestra relación con el Señor se incremente, que nuestra relación con el Señor crezca, madure, que cada uno de nosotros deje la vieja manera de vivir y nos enfoquemos en la nueva manera de vivir conforme a la voluntad del Padre, conforme a la palabra de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo. Muy bien, hemos terminado esta perla. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan un bendecido día martes y si Dios lo permite, el día de mañana, por la mañana volvemos a tener una perla de la palabra. Pero antes de ello les recuerdo que hoy en la noche a las 7 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico y le invitamos cordialmente para que se pueda conectar por este medio. Bendiciones, muchas gracias por conectarse y un abrazo para cada uno.